¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Es una bendición estar nuevamente conectados el día domingo, el primer día de la semana. Y esta mañana estamos agradecidos con el Señor que nos permite continuar con nuestra serie titulada Héroes de la Fe. ¿Para cuántos ha sido de bendición esta enseñanza? Espero que para todos. Y bueno, vamos a continuar. El día de hoy preparé esta enseñanza con mucho gozo también porque en la secuencia de la lectura de los versículos pareciera ser que no seguía o no me encontré en los siguientes versículos quién seguía. Hemos venido hablando de Abel, hemos venido hablando de Noé, de Abraham, el día de hace 8 días hablamos de Sara y Abraham también. Y el día de hoy pues fue algo tan increíble poder descubrir de quién hablan los siguientes versículos en la carta a los hebreos. Así es de que vamos a disponer nuestro corazón esta mañana y vamos a pedirle al Señor que nos hable. Cierra tus ojos conmigo y vamos a pedirle al Padre. Mi Dios amado, precioso, te damos gracias esta mañana que nos permites acercarnos confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos provisión, donde encontramos socorro, donde encontramos salvación, seguridad. Señor, es ahí donde queremos estar todos los días de nuestra vida, como decía el salmista, habitar en tu casa, habitar en tu santo templo, Señor. Padre, has provisto para nosotros una habitación, Señor. Y más allá de la habitación, lo que nos mueve y lo que nos motiva, Señor, a permanecer es que estaremos contigo, Señor, eternamente en tu presencia. Padre, mientras eso sucede, es que debemos ser fieles, es que debemos permanecer obedientes. Y esta mañana es lo que queremos pedirte. Señor, fortalécenos mediante tu palabra, nutre nuestra alma y nuestro espíritu para que podamos permanecer en este mundo en tinieblas y ser luz para ellos, Señor. Oramos esto y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y en nuestra secuencia de la serie Héroes de la Fe, encontré unos pasajes, los siguientes versículos muy interesantes. Así es que abre tu Biblia, acompáñame por favor a Hebreos capítulo 11 para continuar con nuestra serie. Hablábamos que Sara y Abraham, retomando un poquito el contexto, fueron llamados por Dios a cumplir un propósito aquí en la tierra y por la fe cada uno de ellos pudieron cumplir ese propósito. El propósito de Sara, pues ya sabemos cuál fue pasar de ser estéril y por la fe pasar a ser una mujer fructífera a quien se le abrió literalmente el vientre nuevamente, y con esa frase me refiero a que se volvió nuevamente fértil y pudo concebir por obra del Señor, y es algo increíble si pensamos la edad que ella tenía. Así es de que esto fue por la fe y obviamente sabemos que fue algo que Dios pudo hacer en la vida de Sara y ser parte del plan de Dios junto con su esposo Abraham, a los cuales Dios dice su palabra que a ambos les cambió el nombre para poder tener ahora un propósito definido y claro, centrado no en ellos mismos, sino centrado en las generaciones que habrían de venir a través de ellos. Así es de que podemos ver cómo en ellos se cumple perfectamente el plan de Dios y su soberana voluntad, así como se ha cumplido en la vida de cada creyente que ha pisado este planeta Tierra. Y tú y yo somos parte de ese plan. Tú y yo tenemos un propósito en el Señor. Y aunque sabemos que es un propósito que dura poco tiempo, porque si comparamos los años que tú y yo vivimos con la eternidad en la que Dios habita, pues no es nada, es un instante. ¿Cuántos años? 70, 80, 90, si bien nos va, ya dirían por ahí horas extras, ¿no? Y eso es un instante para Dios, es un suspiro.
Sin embargo, me encanta cómo es que el Señor, aunque fuera un suspiro, el Señor lo procura, lo detalla, lo pule con tal exactitud y con tal cuidado. Y es ahí en donde entonces vemos cómo un Dios tan grande y tan maravilloso puede llegar a ser un Dios tan personal y tan cercano al ser humano, los cuales no somos absolutamente nada delante de Él. Así es de que vamos a leer a partir del versículo 13, continuando con nuestra serie. Dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Estos son los versículos que cuando yo los leí, bueno, dije, ok, ¿a quién se estará refiriendo? ¿De quién está hablando? Cuando dice, por la fe murieron todos estos. Y estos se está refiriendo a quién. Ahora en el contexto, venimos hablando de muchos personajes y se podría pensar que se habla de Abel, que se habla tal vez de Enoc o que se habla tal vez de Noé. Pero no es propiamente de todos los que están en la lista desde que empezó el capítulo 11. No se está refiriendo a ellos. Si se estuviera refiriendo a ellos, Enoc no entraría dentro de porque Enoc no murió. ¿Sí está claro esto? Entonces hay que interpretar correctamente el texto y saber a quién se está refiriendo cuando dice estos que murieron. Ahora, a Abel no se le prometió una tierra. A Enoc tampoco, y ya vimos que además de que no se le prometió una tierra, él no murió, fue traspuesto. Noé tampoco. Entonces, ¿a quién se está refiriendo en este pasaje, en este versículo 13? Y es increíble, pero bueno, el día de hoy nuestros héroes de la fe son los patriarcas. Se está refiriendo a los patriarcas. Cuando en la Biblia escuches hablar acerca de los patriarcas, los cuales quienes más los mencionaban y quienes más los valoraban y los honraban en cierta manera, eran los judíos y específicamente los fariseos. Para los fariseos, los patriarcas eran lo más importante. Y específicamente, los patriarcas en la Biblia son tres personas nada más. El primero es Abraham, el segundo es Isaac y el tercero es Jacob. Es decir, padre, hijo y nieto. Estos tres hombres, Abraham, Isaac y Jacob, son los patriarcas. ¿Por qué se les llama así? Porque ellos son el origen de la nación de Israel. Ellos son el origen. Abraham fue el primer hombre escogido por Dios para en él, a través de él más bien, todas las naciones de la tierra fueran benditas. Así es de que podríamos decir que él fue el fundador del pueblo de Israel, por así decirlo, ¿no? En cierta manera. ¿Por qué? Pues porque a través de el nacimiento de su hijo Isaac, aclaro con esto, no Ismael, a Isaac. A través de él es que viene la promesa. Es curioso notar cómo en algunos pasajes después Dios le ratifica exactamente el mismo pacto y la misma promesa a Isaac y después lo hace con Jacob también. Por esa razón, estos tres hombres, en el contexto histórico, ellos son los patriarcas. Y eran de suma importancia. ¿Saben por qué? Porque a través de ellos venía el origen de la nación de Israel.
a través de ellos es que el pueblo de Israel tenía una identidad, gracias a estos tres patriarcas. Y no solo eso, escucha, esto es lo interesante. Además de que a través de ellos, el pueblo de Israel obtenía su origen y obtenía su identidad, además estaba el pacto y las promesas de Dios. Por eso eran tan importantes estos tres hombres para el pueblo de Israel y más específicamente para los religiosos, los fariseos. Eran personas que, bueno, ellos honraban, admiraban y decían queremos casi ser como ellos. Ahora, ya iniciando con la enseñanza, después de este breve contexto histórico, quiero que veas y leas la primera frase con el que inicia el verso 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, y escucha esto, sin haber recibido lo prometido. Vuélvelo a leer conmigo y quiero que trates de analizar esta frase. Conforme a la fe, murieron todos estos, Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, murieron sin haber recibido lo prometido. Piensa bien y yo te quiero hacer una pregunta muy importante. ¿Querrías una fe con la cual murieras sin haber recibido lo prometido? Piénsalo. Dice que por la fe, conforme a esta fe, o conforme a este tipo de fe, si lo pudiéramos llamar tipo de fe, porque hay gente que dice hay tipos de fe, no, solo hay un tipo de fe, la que es divina y la que proviene de Dios, pero si pensáramos que hubiera otros tipos de fe, ¿no? Obviamente hay fe humana, pero esa pues no le podríamos llamar fe, porque la fe ya aprendimos es un don de Dios y es divina. Pero ¿tú querrías esta fe, este tipo de fe, con la cual murieras sin haber recibido lo prometido? Ponte a pensar porque esta pregunta es importante, muy importante para esta enseñanza. Morir sin recibir lo que se nos prometió. Gracias a Dios el texto no queda ahí. Gracias a Dios el texto no se detiene ahí. Y es en donde nos vamos a centrar para entender por qué los patriarcas, y no solo los patriarcas, ahora sí todos los que están en esta lista, es que fueron justificados por esa fe. Vivieron por esa fe, se movieron en esa fe. Pero pregúntate, ¿a ti te animaría? ¿Te inspiraría esa fe? Que el Señor se te aparece, te hace una promesa y resulta que en vida nunca la recibiste. ¿Te movería esa fe? ¿Te causaría siquiera la sensación de que tiene algún propósito, algún objetivo claro esa fe? Porque Dios le prometió una tierra. No la recibió en vida. Pasaron cientos de años, ya hablamos, en tiempo real pasaron más de 400 años para que pudieran los descendientes de Abraham, ya el pueblo de Israel que estaba en Egipto cautivo por medio de Moisés, perdón, no, ni de Moisés, por medio de Josué pudieran recibir la tierra que se les había prometido. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob pudieron ver ni recibir lo que se les había prometido. ¿No te parece esto increíble? Por eso te pregunto, ¿te animaría que el Señor te promete algo y no lo vas a recibir en vida? Híjole, está de pensarse. Creo que a pocos les inspiraría ese tipo de fe, pero no quiero dejarte con esa sensación. Vamos a continuar con la enseñanza. Cuando dice la palabra de Dios, murieron sin haber recibido, ¿cómo sabemos que no la recibieron? Rapidísimo vamos a Éxodo, los voy a traer movidos en algunos versículos, solamente para sustentar lo que estamos hablando. Pero en Éxodo capítulo 6 quiero que veas cómo expresa que en realidad no recibieron esa tierra legalmente, por así decirlo.
Éxodo 6, verso 2 al 4, dice así: habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y escucha el verso 3: y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Ve el 4: también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Fíjate, Dios estableció un pacto con ellos. Y acuérdate que era un pacto incondicional. La tierra, escucha, en que fueron, ¿qué? Forasteros. Y en la cual habitaron. No dice en la tierra en la cual fueron dueños, porque nunca recibieron esa tierra. Vivieron en esa tierra, pero como forasteros. Nunca recibieron la promesa. Murieron sin recibir esa promesa. Ahora, la enseñanza no va enfocado en eso. Tristemente, las falsas doctrinas te van a enseñar una fe que se enfoca en recibir promesas aquí en la tierra, terrenales. Y eso es lo que diferencia a un verdadero hijo de Dios. ¿En dónde está la esperanza? ¿Qué esperas recibir? Y la pregunta, esto es bien hermoso, porque la pregunta verdadera para un hijo de Dios no solo es qué esperas recibir, sino cuándo. El cuándo importa. ¿Qué esperas recibir y cuándo lo esperas recibir? Si uno que se dice ser cristiano dice, no, pues yo espero recibir, y suelta toda su lista de peticiones casi como a Santa Claus, ¿va? Es como el Dios Santa Claus, mi lista de peticiones, porque además ya pacté con Dios. O sea, ahora resulta que por unos centavos Dios está obligado a cumplir esas promesas solo porque tuviste fe. No es así. Date cuenta cómo ese tipo de fe es falsa, es terrenal, es humana, y desvía y desvirtúa totalmente lo que la verdadera fe debería ser, porque le quita el objeto de la fe, que es Cristo. Por eso dice Hebreos más adelante que Cristo es el autor y consumador de la fe. Cuando nosotros hacemos nuestra lista de peticiones, nos estamos convirtiendo como si el centro y el objeto fuéramos nosotros. Y no es así. Ahora, que mientras vivamos en este mundo podemos orar y elevar nuestras peticiones a Él, sí, pero de acuerdo a su voluntad. Recuerda, y no lo olvides nunca, que nunca se te olvide esto. ¿Sale? Orar y pedirle al Señor es y debe ser de acuerdo a su voluntad. Entonces este versículo simplemente nos deja ver que aunque Dios hizo un pacto con Abraham, Isaac y con Jacob, no les entregó la tierra en vida, se las entregó a sus descendientes y ellos no lo pudieron ver. Pero ahí no queda la enseñanza, gracias a Dios. Continúa diciendo, regresando a Hebreos, en el verso 13, dice: murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, pero dice, sino mirándolo de lejos. Ya lo leímos. Ahora, ¿cómo está esto de mirar de lejos? Ellos escucharon la palabra, la promesa, el pacto, y dice aquí que aunque murieron y no lo recibieron, lo miraron de lejos. Esto importa mucho porque ahora significa que tú y yo debemos poner mucho cuidado en dónde ponemos la mirada. Segunda de Corintios, capítulo 4, nos ayuda con este ejercicio. Nos ayuda a poder enfocar la mirada en el lugar correcto. Además de Hebreos, capítulo 12, que dice, puestos los ojos en Jesús, ¿verdad? Pero quiero que pongas atención a qué se está refiriendo Hebreos cuando dice mirándolo de lejos. Vamos a leer a partir del verso 16. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día.
Escucha bien, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Este último versículo dice que no debemos mirar las cosas que se ven. ¿Cuáles son las cosas que se ven? Las terrenales. Un diploma, una carrera, una esposa, un hijo, un coche, una casa, un terreno, una escuela, una universidad, lo que sea que esté rondando por tu mente, que puedas ver terrenalmente hablando, no debes poner los ojos ahí. No se deben poner ahí. Hay que mirar de lejos, pero no esas cosas. Mirar de lejos significa mirar a futuro. Mirar cosas que no se ven y no se van a ver en esta tierra. Dice la palabra, cosas que ojo no vio ni oído oyó. Y esas cosas son las que se han manipulado para fomentar una fe falsa para vivir plenitud terrenal. Pero ese versículo se estaba refiriendo a cosas que ojo humano no ha visto ni podrá ver jamás. Y a cosas que incluso los mismos profetas quisieron oír, pero que no oyeron y que ahora a ti y a mí se nos ha dado el privilegio de escuchar. Y esas son las verdades del Evangelio. Las verdades del Mesías, del Cristo Redentor, del Salvador del mundo, del que nos resucitó, del que nos glorificará y con quien viviremos y pasaremos la eternidad. A eso se estaba refiriendo ese pasaje. Son cosas que debemos mirar con ojos espirituales y oír con oídos espirituales, cosas eternas. ¿Cómo es posible que Abraham, Isaac y Jacob miraran de lejos? ¿A qué se está refiriendo el pasaje? ¿Qué miraron de lejos? ¿La tierra de Canaán? No era la tierra de Canaán y te vas a sorprender cuando descubras que no era la tierra de Canaán lo que estaban mirando de lejos. Yo te pregunto, tu vida diaria y tu caminar con Cristo, ¿a qué te lleva? ¿A mirar las cosas terrenales o a mirar las cosas que están lejos? Las que no se pueden ver aquí en la tierra. Incluso te diría las que no van a suceder aquí en la tierra. ¿Qué sí podría suceder aquí en la tierra? Repito, que te cases, que tengas un hijo para los solteros, aquellos que tal vez no tengan una casa, que te compres una casa, que tengas tu negocio propio, que tengas una universidad Vineyard, ¿verdad? Etcétera. Cantidad de cosas que anhela nuestro corazón ver. Pero ¿y si no las ves nunca? Si mueres sin recibir lo que se te ha prometido, ¿qué va a pasar? Muriendo sin haber recibido. Pero ¿qué nos corresponde? Mirar de lejos. Porque la esperanza y la plenitud no está puesta aquí en la tierra. Estos pasajes no tienen nada que ver con plenitud terrenal, sino con plenitud eterna. ¿Qué cosas no se ven? Uy, la, la nueva tierra, los cielos nuevos, la nueva Jerusalén, las bodas del Cordero, el milenio. Hay cantidad de cosas que se nos ha prometido que hoy no se ven. Y es ahí entonces en donde podemos mirar de lejos. ¿Sabes? Lo temporal es lo que se ve, ya lo vimos. Eso es tener vista corta. Es algo que vas a recibir tal vez inmediatamente, de manera inmediata. Sí. ¿Va a ser algo palpable? Sí, pero va a ser algo terrenal. Va a ser algo pasajero. Por eso se llaman temporales. Sin embargo, si miramos de lejos lo eterno, es las cosas que no se ven, y yo diría, no se ven aún. No se ven
y añádele ahí, aún. Y cosas mediante las cuales para alcanzarlas se tiene que llegar por medio de un proceso. Tenemos que atravesar un proceso para llegar ahí. Pero lo hermoso de eso es que esas cosas sí van a ser eternas, no van a ser temporales, van a ser cosas eternas. Colosenses 3 también nos exhorta respecto a esto. Vamos a Colosenses 3. Este pasaje es muy conocido. Hasta trae la letra de una canción, después se las enseño. Está muy buena. Colosenses capítulo 3, verso 1 dice, sí, pues, hay que hacer esa pausa. Ese sí es una condición. Ahí hay una condición. Para que lo que vamos a leer suceda, debe haber una condición. Si, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La condición es, si has resucitado con Cristo, entonces busca las cosas de arriba. Escucha, aquí está el punto clave de por qué Hebreos dice que miraron de lejos. ¿En qué pusieron la mirada? En las cosas de arriba, las cosas que no se ven. Escucha, necesitamos tener una condición de nacidos de nuevo. Necesitamos una condición de hijos. Necesitamos haber resucitado para poder buscar las cosas de arriba. Dios no le va a exigir a un mundano que busque las cosas de arriba, porque está muerto espiritualmente, no tiene ojos para ver ni oídos para oír. ¿Cómo Dios le pide a un ser humano que no ha rendido su vida al Señor y que el Señor no lo ha hecho nacer de nuevo? ¿Cómo le va a pedir, busca las cosas del cielo, busca las cosas de arriba? ¿Es tan fácil? Dios no lo va a hacer, porque es imposible. Por eso aquí dice, sí, y ahí pon tu nombre. Si tú, Daniel, has resucitado con Cristo, no es una sugerencia, es lo que debería ser. Busca las cosas de arriba. Pon tus ojos en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y después da la razón. Dice, porque ya moriste, porque has muerto. Y tu vida está escondida, subraya escondido. Algo escondido es algo que se ve o no se ve. Que no se ve. Y entonces es ahí en donde pongo mis ojos en las cosas espirituales, en lo que está escondido en Cristo. Ahí está nuestra esperanza. Mira de lejos. No seas de vista corta. Si has resucitado, ahora debes, no solo puedes, sino debes. Podemos y debemos buscar las cosas de arriba, las que no se ven, las que son eternas. Ahora dice, porque habéis muerto. Pero hay algo bueno, hay buenas noticias en esto. Si hemos muerto, fue para poder resucitar. Si tú y yo no morimos, no podremos resucitar. Hay que morir para vivir. Ese es el Evangelio. Y este ejercicio, hermanos, se debe hacer todos los días. Todos los días hay que tomar la cruz y morir. ¿Por qué crees que el verso 5, cómo empieza? El verso 5 de Colosenses 3, ¿cómo empieza? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y viene una lista de cosas
terrenales, carnales, pecaminosas, de las cuales nos tenemos que asegurar de hacerlas morir. Tenemos que poner todo nuestro empeño y activar la voluntad que Dios nos regaló ahora en Cristo con la nueva tendencia a obedecerlo. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en Dios y por medio del Espíritu Santo, obviamente, en hacer morir todo lo terrenal. Cuando tú y yo empezamos a hacer morir los viejos hábitos, el ser egoístas, groseros, pedantes, flojos, avariciosos, impuros sexualmente, etcétera. Cuando avanzamos en eso, es que estamos mirando de lejos. Es que entendimos que morimos ya, que resucitamos en Cristo y que ahora podemos mirar de lejos cosas eternas, cosas que no se ven. Y hay una esperanza en eso. Ahora, no nada más es eso. No nada más es morir para ser resucitado. No nada más es que nuestra vida está escondida y no se ve, sino es también, regresando a Hebreos 11, dice después. ¿Están ahí? ¿Qué dice después el versículo? Sino mirándolo de lejos, y después dice, y creyéndolo. No nada más hay que mirar de lejos, hay que creerlo. Vamos a 2 Corintios 4:3. A partir de ahí vamos a leer, regresemos a donde estábamos hace un momento. 2 Corintios 4:3 ahora nos va a explicar qué es este asunto de creer. Creyéndolo. Dice, verso 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahí es lo que yo decía. Hay gente que no ha rendido su vida al Señor y obviamente no puede buscar las cosas de arriba. El evangelio para ellos está cegado, hay un velo, no pueden ver el evangelio, está escondido, encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, porque es Dios con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjate, Cristo tuvo que encarnarse para poder mirar y poner nuestra mirada en Él, que fue algo físico y terrenal, pero al mismo tiempo fue algo divino y eternal, si le pudiéramos hacer rima, ¿verdad? Así fue, Cristo vino a eso, a que pusiéramos nuestra mirada en Él, porque Él es la imagen del Dios invisible. Y ahora podemos mirar algo palpable, y eso es Cristo. Y vimos. Y lo digo por la fe, porque no nos tocó históricamente, pero creemos que así fue. Vimos que murió en la cruz y resucitó al tercer día. La resurrección es crucial en esto. Si tú y yo no creemos la resurrección, vana es nuestra fe, lo explica Romanos. Pero eso no se ve aún, se va a ver a futuro. Sigo leyendo para entender ahora entonces qué es creyéndolo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Fíjate. Voy a seguir leyendo. Pon mucha atención que estos pasajes son cruciales. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El apóstol Pablo está dando a entender que en esta vida terrenal
tal vez lo único que veremos va a ser aflicción, problemas, desesperación, escasez, angustia, etcétera. Pero todas esas cosas son terrenales, son cosas que se ven. Pero quiero que pongas atención en lo que él expone después. Dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús. Y eso debería caracterizarte a ti y a mí. Lleva siempre esto en tu mente. Llévalo en tu corazón. Estamos entregados a muerte siempre por causa de Jesús. Para que también, ¿qué cosa? La vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en nosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, escucha, creí, por lo cual hablé, nosotros también, dilo conmigo, creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. A partir del verso 13 dice, creí, por lo cual hablé, y después dice, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Aquí Hebreos, cuando está diciendo que los patriarcas no solo miraron de lejos, sino que creyeron, lo que está explicando este versículo, cuando dice, creemos, por lo cual hablamos, significa que tú y yo necesitamos, en el proceso que estamos aprendiendo, necesitamos primero saber que hay que morir a lo terrenal. Si tú no mueres a lo terrenal, nunca vas a ser capaz de mirar lo eterno. La gente que no quiere aceptar a Cristo es porque se está aferrando a una vida terrenal. Quiere recibir cosas aquí en la tierra. Está prefiriendo ser feliz y ser pleno y perseguir ese sueño aquí en la tierra, pero eso va a ser temporal y se va a acabar. No lo saben, porque el Dios de este siglo cegó su entendimiento y por eso rechazan a Cristo. Lo que no saben es que en lo que están poniendo su esperanza va a ser su propia perdición. No les va a durar, porque ya hablamos que la vida del ser humano es un suspiro. He escuchado gente tan insensata que dice, yo prefiero vivir una vida corta pero dándole vuelo a la hilacha a vivir hasta viejito y ser un aburrido. Y ese darle vuelo a la hilacha significa tomar, drogarse, irse a de pachanga, tener sexo con cuanto mundo se les aparezca. O sea, es una vida libertina, una vida de excesos para satisfacer su carne a montones. Cuando escucho esas frases, proviene de este tipo de personas. Y por esa razón digo que su propia esperanza o lo que anhelan es su propia perdición. Porque eso es temporal y es un suspiro, se va a acabar. Prefieren eso que una eternidad con Jesús. Y esto es lo grave. Ahora, tú y yo lo podemos ver de una manera muy fácil y hasta nos asusta. Ay, no, Dios nos libre. No, yo no. No, si yo no. Pero hay otras cosas de las cuales como creyentes nos cuesta trabajo hacer morir y no queremos despojarnos de ellas. Pudiera ser, y digo pudiera ser el caso, de que quisiéramos seguir aferrándonos inconscientemente o tal vez conscientes, pero tratando de ocultar nuestras intenciones y no queremos ceder ni soltar ciertas cosas que nos causan placeres terrenales o que nos dan un sentido de seguridad temporal, porque va a ser temporal. Mi obligación, hermanos, como su pastor y como expositor el día de hoy de la palabra es hacerte saber que eso es un engaño y que va a durar un breve momento. Lo que nos corresponde como hijos de Dios y lo que va a ser palpable aquí en la tierra es lo que dijo Jesucristo, que tendremos aflicción. Eso sí es muy palpable. Pero gracias a Dios que podemos poner nuestros ojos en las cosas que no se ven y creerlas además. Ahora, cuando tú crees en algo, lo declaras y lo confiesas. Por eso Pablo dice, creí por lo cual hablé. Y por eso es que ahora tú y yo como comunidad tenemos que creer y hablar.
¿Qué es lo que se habla? No se hablan tonterías. No estoy hablando de decretos y de declaraciones tampoco. De ese evangelio falso y liviano, que te hace creer que con 3 declaraciones, casi va, porque dicen que deben ser 3. Decláralo y confiésalo 3 veces. Ah, bueno, sí, está bien. Ya con eso va a pasar. No es cierto, no va a pasar. O bueno, sí, si el Dios de este siglo cegó su entendimiento y Él los gobierna. Sí pasa y sí los bendice. Ese Dios con D minúscula, que es Satanás. Sí pasa. Y los tiene ahí, comiendo de su mano, literalmente. Pero tú y yo no somos de esos creyentes. ¿Cómo se podrían describir? Tibios, ignorantes, tristemente. Por eso que tú y yo debemos creer y hablar. Y aquí lo dice claramente, verso 13, dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Eso es lo que debemos hablar. Debemos hablar que nuestra esperanza está puesta en la resurrección. Oye, pastor, pero es que eso no es muy atractivo, eso todavía no ha pasado y falta mucho. Es más, Cristo ni va a venir. Todo eso del COVID y de las plagas es choro. Ah, bueno, está bien. Y sí, a lo mejor no nos toca ahorita. Y nos toca en 100 años, les toca en 100 años a otros. Pero estamos hablando de qué tipo de vida estás llamado a vivir aquí en la tierra. A disfrutar esta vida temporal. ¿A eso estás llamado? ¿O estás llamado a mirar de lejos y creer en eso? ¿Cuándo va a ser eso que se va a consumar? El día de la resurrección. Y eso es lo que debemos creer y hablar. Cuando la palabra es clara y dice que el enemigo cegó el entendimiento, quiere decir que ellos no pueden creer y no hay fe. Pero por otro lado, dice en este mismo pasaje que resplandeció, la luz del evangelio resplandeció en nuestro corazón, nos iluminó en el conocimiento de Cristo, de manera que ahora tú y yo podemos creer y ya hay fe en Cristo. Ahora, ya expliqué que ser entregado a muerte es eso, es estar conscientes que todo el tiempo vamos a estar luchando en contra del mundo, todo el tiempo. Y tal vez en esta generación, o no en esta, pero en otra, tendremos también que incluso derramar nuestra sangre para defender nuestra fe y ser fieles al Señor. Habrá persecución, eso no importa si es en esta generación o en 8 o 10 generaciones más, pero la va a haber. Y nuestra obligación es prepararnos a ustedes para que a su vez ustedes preparen a sus hijos y a las generaciones que vienen, que lo hagamos. A eso estamos llamados verdaderamente. Porque la vida de Cristo se va a manifestar. Escúchame, ser entregados a muerte constantemente para que la vida de Cristo se manifieste es frecuente, debe estar permanente en nuestra vida. Y no sé si lo entiendes así lo entendía yo. Es como una transacción. Entrego mi vida a muerte para recibir la vida de Cristo. Hago morir lo terrenal, recibo vida espiritual. Empiezo a entregar áreas en donde tal vez frecuentemente sigo pecando y fallándole al Señor, empiezo a recibir fortaleza espiritual y vida espiritual en esas áreas. En donde no podía tener dominio propio, ahora tengo un dominio propio. Yo no sé tú, pero aquí en China esa transacción es benéfica para ti y para mí. Porque entonces estamos viviendo un proceso de santificación real, genuino. No estamos conformados al mundo, no estamos siendo creyentes holgazanes, que estamos echados en el sofá, dejando que, Cristo ya hizo todo, pues ya a mí me toca vivir la vida loca. No, no es así. Si Cristo ya hizo todo, ahora Él te da una nueva naturaleza. Lo he hablado muchas veces para creer que puedo hacer morir lo terrenal. Porque ya tengo su poder en mí y avanzo en eso.
Entonces, esa transacción de morir en lo terrenal para de Cristo recibir la vida, me conviene. Y qué increíble, porque hacer morir lo terrenal debe ser también en su poder. Ni siquiera es en mis fuerzas, porque no puedo, no podría. Entonces, de todas a todas, ser hijos de Dios nos conviene, por donde le quieras ver. Mientras más hago morir lo terrenal, más abunda la gracia. Mientras más hago morir lo terrenal, más crece el conocimiento de Dios. Y por eso es que me conviene. ¿En qué va a resultar todo este proceso? Va a resultar en resurrección. Y eso es digno de creer. No solo de mirarlo de lejos. Lo miramos de lejos porque se está acercando cada vez más. Hace rato reflexionaba yo y decía, qué increíble que cada día nos podemos levantar y en nuestro momento devocional o en donde encomendamos al Señor ese día, le podemos decir, Padre, gracias por un día menos, no por un día más. ¿No te suena increíble? Gracias, Padre, por un día menos. O sea, cada vez son menos días los que me quedan para estar contigo. ¿Cierto o no? Pero es que nos queremos levantar porque este es mi día, este es el día en donde voy a poder hacer ese negocio, este es el día donde voy a poder conquistar a esa chica, este es el día donde tal vez conozca a mi esposo. Y así, sueños y anhelos terrenales. Pero ¿por qué no nos levantamos con esa mentalidad? Padre, gracias por un día menos en esta carne, en este cuerpo corrupto. Gracias, permíteme vivir este día digno de ti, sirviéndote. Me faltan menos días para mirarte cara a cara, tal cual tú eres. Eso es el verdadero cristianismo, mirar de lejos y creer en la resurrección. Él nos resucitará y dice, nos presentará junto con Él. Por eso Pablo decía, ¿qué importa si el hombre exterior se va desgastando? ¿Qué importa si te salen canas? Y me lo estoy diciendo a mí porque me estaba yo queriendo quitar mis canitas que me salen acá, a los lados. Ya me salen canas. Me he acordado tanto en estos días de mi papá, porque me acuerdo cómo le salían canas aquí en sus patillas. ¿Ah? Y me acuerdo que me decía, ay, a ver, ayúdame, quítame canitas. Y ahí estaba yo quitándole canitas de las sienes. Ya me empezaron a salir canitas acá. Y ahora cada vez que me levanto ya mi arruga de la frente ya se ve marcada, ya no se borra. Ya está ahí permanente. Digo, chin, el hombre exterior ciertamente se va desgastando, pero gloria a Dios, porque el hombre interior, ¿qué le va pasando? Se va renovando día a día. Eso dice este versículo que acabamos de leer. Entonces, dale gracias a Dios porque te estás haciendo viejo y vieja. No pasa nada. Es un día menos en este martirio. Decía Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios podemos decir como él, para mí el vivir es Cristo. Y eso es disfrutar esta vida. Saber que estamos en su propósito. Y después, Hebreos 11 no nada más dice mirándolo de lejos ni creyéndolo, sino dice y saludándolo. ¿Sabes? Se me hizo tan increíble esta palabra y cuando la estudié dije, wow, qué increíble es esto. ¿Cómo que saludándolo? Piensa, momentos en donde saludes a alguien. ¿Por qué saludarías a alguien? Porque te vas a encontrar con él, ¿no? Tienes una cita con una persona y en cuanto la ves, la saludas, saludándolo. Ahora, ¿sabes? Esta palabra no significa así solo un saludo. No es un saludo de lejos o un saludo de que te encontraste a alguien desconocido. No. Ahondando en la palabra original, significa cuando tú le hiciste la invitación a alguien a venir a tu casa, lo recibes, le das la bienvenida y lo saludas.
Cuando saludas a alguien porque le das la bienvenida, porque vino a ti, vino a tu casa. Podríamos decir entonces que esta palabra saludándolo significa recibiéndolo, dándole la bienvenida. Y sabes, saludar a alguien cuando lo recibes, cuando yo escucho esto, quiere decir que Abraham, los patriarcas, recibieron de manera espiritual la herencia, porque su herencia no era terrenal, su herencia era celestial. Entonces ellos la saludaron, le dieron la bienvenida a esa promesa. Esto, ¿sabes? Me recuerda a Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho, la potestad. Mas a todos los que le recibieron quiere decir que le diste la bienvenida en tu vida a la gracia de Dios. No porque tú lo aceptaste, sino porque Él quiso dártela. Eso ya lo aprendimos. No es que uno lo recibe. No es decisión humana. Es que Dios te la quiere dar. Él toma la iniciativa y tú y yo respondemos. Sí respondemos a ese llamado, pero recibimos, saludamos, le damos la bienvenida a esa promesa. Tenemos ahora un derecho y una autoridad. Dice, les dio potestad, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad. Eso es un derecho y una autoridad de llevar un título exaltado ahora. ¿Cuál es ese título exaltado? Ser hijo de Dios. Por eso dice, Él dio la potestad. Ya vimos que no es algo que tú te ganas o obtienes por tu mérito. Él lo da. A todos los que le recibieron y creen, les dio. Pero ese título exaltado que es ser hijos de Dios, lo podemos recibir y lo podemos saludar. Es decir, le puedes dar la bienvenida a ese nuevo título y vivir en él ahora. Entonces lo que está diciendo Hebreos es que, aunque terrenalmente no recibieron la heredad, los patriarcas recibieron espiritualmente esa heredad, porque la saludaron, le dieron la bienvenida. Y por último dice, y confesando. ¿Confesando qué? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Génesis, anótalo como referencia porque ya el tiempo está encima. Solo anótalo como referencia. Génesis 23:4 dice que Abraham, cuando su esposa Sara murió, ¿sabes qué dijo Abraham? Fue con la gente de esa localidad, fue con la gente de ese pueblo y les dijo, soy forastero en esta tierra, véndanme una parcela para enterrar a mi esposa, para enterrar a mi muerta. Él mismo de su boca declaró, soy forastero. Él nunca se consideró parte de esa tierra, pero vivió ahí, en esa tierra que Dios les daría después por fe. Y es exactamente lo mismo. Tú y yo tenemos que declarar, creer y decir, soy forastero en esta tierra. ¿Para qué desgasto toda mi vida, todas mis fuerzas, toda mi mente? ¿Para qué vivo en estrés? ¿Para qué vivo en toda esa corriente mundana para obtener cosas terrenales si soy un forastero, si soy un peregrino de esta tierra, si voy de paso? ¿Por qué voy a poner todo mi empeño en eso? ¿Por qué entonces mejor no trabajar en cosas espirituales que me van a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, decía Jesús? Exactamente igual, es la misma mentalidad. Una mentalidad celestial, espiritual, que puso los ojos en Cristo y no aquí en la tierra. Tú y yo debemos declarar, soy forastero, soy peregrino. Y quiero que veas Primera de Pedro, ¿cómo lo dice? Rapidísimo, acompáñenme a Primera de Pedro. ¿Cómo él lo externa? Primera de Pedro, capítulo 2. Es muy famoso este pasaje. Verso 9, voy a leer a partir de ahí, del 9 al 11. Dice, mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido,
real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo empecé diciendo que para los judíos los patriarcas eran muy trascendentes y muy importantes porque ellos, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, les daban su origen y su identidad. Y a través de ellos es que recibían el pacto y las promesas. Pero sabes, ahora nuestro patriarca es Dios mismo a través de su Hijo Jesucristo, en quien ahora tenemos un nuevo origen, porque fuimos engendrados por voluntad del Padre espiritualmente. Ahora tenemos una nueva identidad como hijos de Dios y ahora tenemos un nuevo pacto y mejores promesas sobre las cuales vivimos. Y eso es maravilloso porque eso es lo que Pedro está diciendo. Somos linaje escogido. Ya nuestro origen no proviene de los patriarcas. Real sacerdocio. Tenemos una función sacerdotal también. Nación santa, declarados santos, pueblo adquirido, o sea, nos compró el Señor para anunciar sus virtudes y nos llamó de tinieblas a luz. Dice, ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros, escucha, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo una buena manera de vivir, sigue diciendo. ¡Qué hermoso! Pedro está diciendo tu origen, tu identidad, tu naturaleza ya no es carnal ni terrenal, ya es celestial, es espiritual, y por esa razón ahora tu ciudadanía ya no es temporal y va a acabar aquí. Por eso es que ya no necesitas alimentar tu carne. Por eso ya no necesitas trabajar para obtener cosas materiales, porque esto es temporal y vamos de paso. Puedes decir junto conmigo, soy extranjero y peregrino. Gloria a Dios. Qué maravilloso va a ser. Vamos, fíjate. Por último, en el verso 14 de Hebreos dice que buscaban una patria. Ya para cerrar la enseñanza, me quedan 3 minutos, así de que me voy a apurar. Fíjate, dice, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 14. Porque los que esto dicen claramente van a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ellos buscaban una patria y dice, ellos tenían tiempo de volver. Abraham tuvo tiempo de volver a Ur de los Caldeos. ¿Por qué no regresó? Porque él no anhelaba esa patria. Él tenía un derecho legal de reclamar tierras en Ur de los Caldeos. Sí tenía derecho como ser humano terrenal y carnal. Pero por la fe es que él puso sus ojos en una patria mayor, en una patria celestial, y dijo, yo no voy a regresar a reclamar mis derechos terrenales. Tú y yo no debemos regresar al viejo hombre, a la carne, y reclamar nuestros derechos terrenales ni carnales, porque tenemos una patria mejor, una patria celestial. ¿Podríamos volver a nuestro Ur de los Caldeos? Podríamos, pero no queremos. Porque la otra patria, la celestial, la ciudad que Dios preparó para nosotros es mucho mejor. Por eso dice, Dios no se avergüenza de llamarse nuestro Dios, porque hemos entendido que eso es lo mejor que nos podría suceder. Qué maravillosa verdad que Dios no se avergüenza de decirse tu Dios. ¿Cómo tú y yo nos vamos entonces a avergonzar de llamarnos siervos e hijos de nuestro Dios? Menos, mucho menos. Qué hermoso pasaje. Vamos a terminar con Efesios 2. Rapidísimo, vamos, por favor, porque aquí el tiempo se me va a acabar.
Efesios 2, pon atención. Verso 2. No, no es cierto, perdón. Verso 10. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, escucha, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos. Di, soy conciudadano. Qué hermoso, de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, Dios nos ha preparado una ciudad y para allá vamos. No importa si mueres sin recibir lo que se te prometió. Míralo de lejos, créelo, salúdalo, es decir, recíbelo, confiésalo, vívelo. Y ahora busquemos la patria celestial. No volveremos atrás, no somos de los que volvemos atrás, dice Hebreos también. Él nos ha preparado una ciudad. Jesús mismo nos los preparó en Juan 14, en donde Él declara, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él mismo dice en los primeros versos, voy pues a prepararles una morada, porque quiero que donde esté el Padre, ustedes estén conmigo ahí. Tú y yo somos ciudadanos del cielo. Vivámoslo así y gloria a Dios, porque por esta enseñanza y la fe que tuvieron los patriarcas, pudieron abrazar su ciudadanía celestial. Vamos a orar. Padre, gracias por la ciudadanía que nos has dado. Te amamos y te damos gracias, Señor. Hoy creemos que somos ciudadanos del cielo y queremos buscar siempre las cosas del cielo, trabajar en lo espiritual, trabajar en lo que no es temporal, sino en lo que va a perdurar por siempre, porque te amamos, porque nos has amado primero, Señor. A ti sea la gloria y la honra por siempre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.